Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a su programa Hablando Claro. Queremos decirles feliz año nuevo. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos 7 días orando en la iglesia y ahora estamos listos para tener una nueva palabra. Queremos agradecerle por suscribirse al canal. Queremos darle gracias por darle like, darle me gusta. Nos ayuda bastante, no le cuesta a usted nada, pero nos ayuda a nosotros a que el sistema de YouTube recomiende a otras personas este video, y así usted puede ayudarnos a compartir esta palabra de bendición y de empoderamiento para muchos. Así que por eso le damos gracias. Queremos darle también gracias a Joseph, mi hijo, y a su programa The Last Call, a la gente de la última llamada. Así que si tiene a alguien que no habla español, le podemos recomendar esos mensajes que están en inglés para que también sea de bendición para usted. En esta tarde traemos una palabra que se encuentra en el capítulo 4 del libro y la carta a la iglesia de Éfeso, Efesios 4. Voy a leer el 7 y el 8 para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la poderosa palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Gracias a Dios por su palabra. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de gracia. A usted y a mí se nos ha dado una medida de gracia de parte de Dios. La palabra gracia es un don inmerecido, es algo que Dios nos dio. Cuando nosotros decimos don, estamos hablando de un regalo. Hay veces que a las personas de respeto se le dice don José o don Manuel o don Miguel, pero estos dones que Dios está dando, lo que quiere decir es un regalo. Y lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es que estos regalos son por gracia, no los merecemos. Pero hay algo bien interesante que hablábamos y estábamos estudiando estos regalos de Dios. Y mi niño Joseph, mi hijo, me decía que todas las personajes de la Trinidad, Dios en su Trinidad, en su inmensa bendición, nos ha dado diferentes regalos y cada uno de ellos tiene regalos característicos de ellos. Y Dios quiere que usted entienda qué es lo que Él le ha dado. Hay veces que nosotros no podemos tomar la ventaja o ser bendecidos por lo que Dios nos ha dado porque no lo conocemos. No sabemos qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que nos ha entregado. Entonces nosotros no podemos recibir esa bendición. Pero sabemos que Dios nos ha dado regalos. Es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Le dice: a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de gracia. Hay algo que Dios te lo dio. No es como en algunos lugares donde a uno le dan unas cosas y a otros le dan otras y a otros nos dejan con la mano extendida. Dios no es así. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Y Dios, por lo poquito que Dios te quiera dar, es una bendición grande, porque Él es un Dios grande y las cosas que da son cosas grandes. Y Él a cada uno de nosotros nos ha dado una medida. Y dice que, hablando del Señor Jesucristo, que Él subió a lo alto y llevó a la cautividad cautiva. Aquello que nos tenía detenido, aquello que nos tenía oprimido, Dios lo oprimió. Aquello que nos tenía presos, Dios lo puso preso. Dios encerró, detuvo lo que te detenía. Parece como un juego de palabras, pero es la mejor manera en que el apóstol Pablo pudo encontrar, inspirado por el Espíritu Santo, para explicarnos este principio, que Jesucristo llevó cautiva la cautividad, aquello que tenía a los hombres detenidos, aquel pecado asedioso que nos dañó, aquello que perdimos en el huerto del Edén. Jesucristo vino para regresarlo, para devolverlo, para bendecirnos una vez más. Y dice que después que llevó cautiva la cautividad, nos dio dones, que no es otra cosa que nos dio regalos. Y si usted se pone a pensar, cada figura de la Trinidad, cada persona de la Trinidad, cada una de las manifestaciones de Dios a través de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene regalos para nosotros de bendición. Y sabemos y entendemos por las Escrituras que estos dones que Dios nos ha dado, por ejemplo, Dios el Padre nos dio lo que se conoce como los dones redentivos, o los dones que nos han sido redimidos.
Porque nosotros nacimos con una bendición, con unas destrezas, con unas habilidades. Nosotros hemos nacido con unos regalos de Dios, unas bendiciones, y ha sido el pecado el que nos ha asediado y nos ha prevenido a nosotros, nos ha distraído y ha hecho que nosotros no nos podamos manifestar en lo que Dios nos ha dado. Pero Dios el Padre nos dio unos regalos que los podemos encontrar en las Escrituras, en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo en Roma. Y a la iglesia de Roma, cuando el apóstol escribe esta carta, le habla de estos dones que nos dio Dios el Padre nosotros para podernos comunicar y podernos entender. Le llamamos los dones redentivos. Así que los dones redentivos que están en Romanos capítulo 12 fueron entregados a la iglesia por Dios el Padre. El Espíritu Santo nos hizo dones y nos dio estos dones, estos regalos. Hay unos regalos que son del Espíritu Santo para nosotros. Estos están en Primera de Corintios. El apóstol Pablo habla de ellos en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Y para nosotros podernos comunicar e identificarlos, lo vamos a llamar como los dones manifiestos. Y Jesucristo, el Hijo, Él nos entregó unos oficios, unos regalos que son unos oficios. Entonces, cuando usted ve en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Éfeso también, que es la que estamos estudiando hoy, en el capítulo 11, en el capítulo 4, debo decir, empezando en el 11, se hablan de estos oficios. Y él dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y estos son regalos que nos hizo a nosotros Jesucristo. Hay muchas veces, hermanos, que la iglesia entra en controversia o que vienen confusiones al pueblo de Dios porque no podemos entender que estos son diferentes, que son separados y hay como una mezcla. Yo creo que si usted se pregunta acerca de los dones y le hablan de los dones espirituales, usted puede tener una mezcla entre todos ellos unos a otros y cada uno es diferente, cada uno tiene un propósito y cada uno tiene un origen en una de las manifestaciones de la Trinidad de Dios. Muchas veces por eso se causa controversia en la iglesia. Y lo que queremos es a través de estos estudios que vamos a tener durante estos próximos días y estas próximas entregas de su programa Hablando Claro, es poder desenredarlos, poderlos poner aparte, poderlos entender y poderlos explicarlos a través de la Biblia. Y le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo lo podamos explicar en un idioma sencillo que se pueda entender y que podamos nosotros separarlos y recibirlos sin miedo, recibirlos sin que el estorbo de un espíritu de religión, y que lo podamos recibir de una manera que le pueda ayudar a usted a usar el poder y la potencia de los cielos para llevar su vida a la vida en abundancia que Dios les ha prometido. Mire, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos que Dios ha hecho esto para bendición de su pueblo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que una cosa son los dones redentivos, otra cosa son los dones de manifestación o el don manifiesto, y otra cosa son los oficios. Los dones redentivos, uno nace con ellos. Desde que usted nació, Jehová le dio a usted, Dios el Padre le dio un don redentivo. Dios le dio a usted algo, una bendición, le ha dado destreza, le ha dado habilidades, le ha dado inclinaciones en la manera que usted piensa las cosas es de acuerdo a su don redentivo, en la manera que usted mira al mundo ha sido de acuerdo a su don redentivo. Y el Espíritu Santo viene con unos dones de manifestación. Dios se los da a la iglesia para avance. Esto es una iglesia que viene con poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas. Yo no vengo con palabras de adulación, yo no vengo con una palabra de tratarlo de convencer, no vengo con psicología, no vengo con terapia, yo vengo a ustedes trayendo
trayéndole una palabra con una predicación que viene con manifestación del Espíritu Santo, viene con poder. Y hay veces que la palabra viene sin la unción, viene sin esa manifestación. Y usted ve que se predica y se predica, pero la vida no cambia. Se predica y se predica, pero seguimos con los mismos problemas. Y es porque nosotros no necesitamos solamente la palabra, sino que nosotros necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y le dice que hay regalos que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que entenderlo. Dice, hay una diversidad de dones, dice en 1 Corintios 12, pero el Espíritu es el mismo. Habrán diferentes ministerios, hablando de los oficios que nos entregó Jesucristo, pero el Espíritu es el mismo. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos del Espíritu Santo. Así que yo le digo, hermano, cuando usted esté dispuesto a ver estos videos, que usted se ponga en la mano del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que lo vaya llevando. Y luego el Señor Jesucristo, y también nos lo narra el mismo apóstol Pablo, dice que constituyó a muchos de nosotros, nos dio unos oficios. El don redentivo, usted nace con él. El don manifiesto, usted puede orar por él, pedírselo al Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo nos dice, ¿quién de ustedes que su niño le pida un pan, usted le va a dar una piedra? O que su hijo le pida un huevo, o usted le va a dar un escorpión. Y dice, y si nosotros, o sea, Dios dice, si ustedes, dice Jesucristo, hablando acerca de nosotros, le saben dar buenos dones y buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Espíritu Santo, cuanto más Dios el Padre, que es santo y perfecto, no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Así que usted ha visto que estos dones redentivos, usted nace con ellos, no puede orar por ellos, pero los dones manifiestos, usted puede orar por ellos para recibirlos. Ahora, dentro del pueblo, Dios va a escoger a personas y se los da a quien Él quiera a través de Jesucristo. Dios, a quien Él quiere, le da su oficio. Algunas personas Dios las llama y le dice, yo quiero que seas pastor, o le dice, quiero que seas un evangelista, o le dice, yo quiero que tú seas un profeta mío. Y yo sé que la religión ha querido mancarnos y nos ha querido decir que algunos dones terminaron, pero cuando estudiamos la palabra y nos profundicemos en la palabra y miramos lo que la Escritura dice, usted se va a dar cuenta que Dios no ha terminado, que Dios sigue trabajando con la iglesia y que Dios sigue teniendo personas con ministerios apostólicos, ministerios proféticos, ministerios pastorales, ministerios de maestros de enseñanza, pedagógicos, como usted le quiera decir, y que también hay personas que tienen otros ministerios de evangelistas, y todos los ministerios de Dios están en función, porque sería duro para nosotros, sería para Dios un poco abusivo que espere que la iglesia avance y que nos quite los ministerios que Él ha dado para la perfección de los santos. Así que nosotros queremos tener estos estudios para ir aprendiendo acerca de cada uno de estos regalos y cómo están en función en la iglesia y cómo es que Dios nos ha dado esto para avanzar. Así que yo le pido que usted, a través de la luz de la palabra, vaya con nosotros y que podamos ir estudiando estos dones redentivos, porque Dios nos ha dado estos regalos para que la iglesia avance. Y yo sé que usted quiere avanzar, por eso usted está viendo estos videos. Así que yo quisiera que nosotros empecemos a estudiar estos dones para que usted vea qué es lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Amén. Así que yo le voy a pedir, hermanos, que entremos en la palabra y a través de la palabra podamos ver qué es lo que Dios nos ha dado. Quisiera que llegáramos a la palabra en el Salmo 100. Vamos a leer el verso 3 y dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros leemos el principio de la Escritura en el libro de Génesis, usted se da cuenta que hay un relato bíblico que nos habla de la caída del hombre. Estos dones de los que estamos hablando se quedan empañados, quedan dañados y apagados en nosotros por el pecado. Pero lo que perdimos en Adán lo recuperamos en Cristo. Cristo vino para destruir las obras del enemigo. Y yo quiero invitarlo a que usted me acompañe en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12,
para que nosotros podamos entrar en pista y empecemos a hablar acerca de los dones que nos ha dado. Y yo creo que debemos de empezar con los dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Así que para poder empezar con estos dones, vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice el apóstol Pablo, estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60, y lo voy a explicar en palabras sencillas. Dice: hermano, yo no quiero que usted ignore, yo no quiero que usted esté falto del conocimiento de que existen dones, o sea, hay unos regalos espirituales que Dios le ha hecho. Antes de que tú conocieras a Cristo, antes de que usted conociera la palabra, a ustedes se les llevaba y se les confundía como si fueran ídolos mudos. Hay veces, hermano, que cuando usted no conoce la palabra de Dios, el enemigo lo lleva a usted para lado y lado, lo lleva para un lugar donde usted no quiere ir. Termina usted haciendo cosas que usted no quiere hacer. Por eso es que usted necesita profundizar en la palabra, porque cuando nosotros no conocemos en la palabra las cosas que Dios nos ha dado, cualquiera nos confunde y nos lleva a otro lado. Y le dice el apóstol, le dice: no quiero que usted ignore que usted tiene unos regalos. No quiero que usted ignore que hay cosas de las que usted puede tomar provecho. Dicen que una persona andaba en un crucero, y en el crucero, cuando él se subió y dejó y se subió al barco, se dio cuenta que se le había quedado la cartera en el carro. Y dijo: ahora no sé qué voy a hacer porque no tengo dinero para comer. Entonces dijo, como el varón era cristiano, dijo: voy a ayunar todos los días y a orar hasta que llegue al próximo puerto. Y cuando llegue al próximo puerto voy a agarrar y voy a buscar un teléfono y voy a llamar y le voy a decir a mi familia: se me quedó la cartera en el carro, se me quedó la maleta, allá estaba mi dinero y mi teléfono celular. Así que hasta que no llegue al otro lado no voy a poder tener teléfono, o a menos que ustedes no me envíen dinero para comprar un teléfono en el barco. Así que voy a tener que ayunar estos días. Así que eso hizo él, ya tenía su plan, iba a ayunar, iba a orar, y luego cuando llegara al puerto iba a pedir dinero para poder comprar las cosas que se le quedaron en la maleta. Así que el último día, cuando ya estaban a punto de llegar a puerto y él ya estaba listo para pedir, se asomó al comedor y había la gente, estaban allí comiendo. Allí había de todo lo que puede haber en un desayuno: huevo, tortillas, pan, frijolitos, lo que comen en su país, eso lo había allí en el barco. Y se le paró al lado el capitán del barco y le dice: tremenda la comida del barco, están cocinando muy bueno. Le dice él: yo la verdad no sé, he estado ayunando porque se me quedó la cartera. Y le dice el capitán: ¿eso qué tiene que ver? Y le dice: pues no tengo dinero para pagar. Y le dice: no, ¿qué pagar? Le dice: toda la comida está incluida en el ticket. Así estamos a veces nosotros, no sabemos qué fue lo que Dios nos dio, qué fue lo que Cristo pagó en la cruz para entregarte. Y el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: no ignores que hay dones, hay regalos, hay cosas que ya son gratis. Cristo pagó el precio en la cruz. Y le dice: antes de que se manifestara Jesucristo, se les engañaba y se los llevaba a ustedes como si fueran ídolos mudos. Tienen manos pero no se pueden mover, tienes boca pero no hablabas, podías orar pero la gente te decía que tú no tenías la capacidad de hablar con Dios. Pero Jesucristo vino a rasgar el velo del templo para que no haya una separación entre tú y Dios. Jesucristo pagó el precio para que tú pudieras orar y tus oraciones llegaran a los oídos de Dios, para que tú tuvieras alguien que intercediera entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre medio de Dios y los hombres está Jesucristo, y Él nos dio regalos. Y el Espíritu Santo que Él mismo envió nos dio otros regalos. Y entonces le dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Mire, por eso era que yo escuchaba a un doctor que se llama el doctor Nick Ino. Y él decía: el conocer a Dios como Dios es un regalo de Dios.
Dios tiene que manifestarse, Dios tiene que mostrarse, Dios tiene que hacer y que se te caigan las escamas de los ojos para que tú sepas que Dios es Dios. Por eso es que estas cosas Dios se las ha ocultado a aquellos que son sabios en su propia opinión, y a gente simple como tú y como yo se nos ha manifestado. Entonces Él dice, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es el Espíritu Santo que lo guía. Entonces continúa Él diciendo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Usted necesita el Espíritu Santo en su vida. Usted necesita que Dios manifieste en su vida. Sigo leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Escuche, a cada uno. Hay gente que, dañado por un espíritu religioso, tiende a excluir personas de las manifestaciones de Dios. Hay gente que por un espíritu religioso piensa que ellos han recibido más que otros. Hay gente que por un espíritu religioso piensa que ellos tienen acceso a Dios mejor que otras personas. Usted necesita entender que la palabra de Dios aquí es clara. La palabra de Dios aquí dice claramente que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Así que, hermano, no se deje usted dañar por personas que le quieren prevenir a usted y decirle a usted como que ellos son mejores que ustedes porque Jesucristo le entregó un oficio. Aquí no dice que el oficio, que las manifestaciones de Dios se le dio a solamente algunas personas. Aquí no está hablando que estos dones operan solamente en pastores, evangelistas, profetas, apóstoles o maestros. Dice no, a cada uno. Esta carta está escrita para que fuera leída a la congregación. Quiere decir que usted y yo y cualquier persona tiene acceso a los dones del Espíritu Santo. Por eso es que dice, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Esta palabra que se tradujo aquí, provecho, es la palabra sumfero. Y esta palabra tiene un significado dual. Hay dos significados que se le puede dar. A la palabra sumfero se le puede definir como provecho, se le puede definir como ganancia, o la palabra sumfero se puede definir como juntar. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado diferentes dones, diversidad de dones, nos ha dado diferentes dones para provecho. En realidad lo que está diciendo es que nos los ha dado para manifestar el cielo en la tierra. Cuando Dios llega a un lugar y se manifiestan los dones espirituales, el cielo está en la tierra. Así como cantan algunos salmistas, el cielo está en la tierra o el cielo aquí. O como usted dice cuando usted está orando la oración, tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Lo que está diciendo la palabra aquí es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, donde se junta la gente en su nombre, cuando viene el sumfero, lo que está diciendo es que la gloria de Dios está en la tierra y a través de los dones que Dios ha dado a los hombres se manifiesta. Entonces, cuando juntamos los dones, se junta la iglesia, hay provecho, hay bendición y se desatan sanidades, se desatan milagros, se desatan palabras de sabiduría y de ciencia porque el Espíritu Santo se está moviendo en su pueblo. Es lo que está diciendo que a cada uno de nosotros, hermano, usted no deje que nadie lo aleje, que nadie lo ponga lejos de Dios, que nadie le diga a usted que la gracia y la misericordia de Dios no está dispuesta para usted para bendecirlo. Y dice que así como hay diversidad de ministerios, así también hay diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo. Y dice, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu Santo para bendición. Y luego continúa diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro se le ha dado palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. A cada uno repartiendo como el Espíritu Santo quiere.
Hermano, yo le invito a que usted lo busque en oración. Yo le invito a que usted invite al Espíritu Santo a que lo llene a usted de estos dones y de estos regalos. Yo le invito a que usted abra el corazón a la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Porque muchas veces la religión nos ha querido prevenir. Muchas veces la religión y la gente de cuello alto y de corbatita ha querido decirle a usted que usted no tiene acceso a estas cosas. Pero en lo que el mundo ha desechado, lo que el mundo ha descalificado, lo que el mundo ha dicho que no lo puede hacer usted, Dios lo va a hacer con usted, porque la Escritura dice que de lo menospreciado y de lo vil y de lo ruin y de lo que el mundo no puede hacer nada, es lo que ha escogido Dios para avergonzar. Y estos sabios que se creen que porque han ido a la universidad tienen acceso a cosas que usted no lo tiene, Dios los va a avergonzar. Por eso es que Dios en estos días está levantando una iglesia y la está levantando con el poder del Espíritu Santo, y lo está haciendo a través de la gente de la banca, a través de la gente que no tiene título pero le ha entregado su corazón a Dios. Lo ha hecho a través de personas que no tienen diploma pero están dispuestos a hacer lo que sea por Dios. Así que si usted está dispuesto a hacer lo que sea por Dios, si usted está entregado a Dios de corazón, yo quiero que usted entienda que la manifestación de los dones del Espíritu Santo están disponibles para usted, porque el Espíritu Santo se los da a quien Él quiera. Nunca Dios le va a pedir permiso a ningún pastor, apóstol, evangelista antes de hacer algo con un corazón dispuesto. Por eso es que el salmista decía, un corazón contrito, quiere decir un corazón arrepentido, un corazón que entiende que ha hecho lo malo delante de Dios, un corazón contrito que se humilla delante de Él. Nunca jamás Jehová lo va a despreciar y hará contigo lo que Él quiera hacer, porque Él es Dios. Por eso es que decíamos que en el Salmo 100 decía, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que yo le digo a usted que me está escuchando a través de este video, levántate, clama al Espíritu Santo de Dios, clama al Padre en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo te va a dar estos dones. Y yo le invito a que usted se suscriba a este canal, porque vamos a ir don por don hablando acerca de ello, describiéndolo, analizándolo a través de la palabra, para que usted pueda fluir a través de ellos y venga la bendición y venga el zunfero, y cuando usted esté en la congregación se manifieste el Espíritu Santo de Dios y haya palabra de sabiduría, haya palabra de ciencia, haya palabra de aliento, palabra de guía, hayan palabras proféticas que nos den dirección, que nos den consuelo, que haya también una palabra que retumbe en los cielos y la iglesia de Dios avance hacia adelante, porque este es el tiempo. Como estaba diciendo Dios a través de uno de los profetas de la casa, este no es el tiempo del avivamiento, este es el tiempo de la reforma. Este es el tiempo de que la gente sepa que las manifestaciones de Dios están dispuestas para todo aquel que en Él crea. Por eso es que el evangelista Marcos decía en el capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. No dice estas señales seguirán a los pastores, estas señales seguirán a los evangelistas, no. Dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hollarán serpientes. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Este es el tiempo de que usted entienda que si usted cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No deje que nadie te detenga. No deje que la religión te ponga bozal. No deje que la gente te quiera detener. No deje que el mismo diablo quiera poner en ti algo que te llene del temor y no pueda fluir en el Espíritu Santo. Lo único que tú tienes que hacer es asegurarte de buscar a Dios en la intimidad, buscarlo en tiempo de calidad, buscarlo en el Espíritu Santo, buscarlo primeramente el reino de Dios y su justicia, y vas a ver que la manifestación del Espíritu Santo estará en tu vida, y vamos a levantar a una iglesia indetenible, una iglesia gloriosa, una iglesia que no esté dedicada a la religión, sino que esté dedicada a tener una relación con Cristo, el Señor, el autor y consumador de la obra. Así que si usted quiere, suscríbase a este canal, porque vamos a ir paso por paso hablando de cada uno de estos dones hasta que te quede claro que el Espíritu Santo va a hacer contigo lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse y lo esperamos en la próxima entrega de este su programa Hablando Claro.